Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, los fantasmas de la Candelaria. Toda la vida hemos escuchado historias de casas que, por su pasado, tienen alguna carga un poco fuerte y nos han asustado con que de pronto ocurren cosas en esos lugares, que de pronto hay seres que no son de este plano. Pero ¿qué pasa si no nos referimos únicamente a un lugar cerrado como una casa, por ejemplo, sino a toda una localidad? El día de hoy vamos a hablar de un lugar que si vives en Bogotá o lugares cercanos, lo más seguro es que lo conozcas. Nos referimos a la Candelaria. Un lugar lleno de arte, de arquitectura, de historia, pero también de mitos y leyendas. Este es el punto donde se inició la fundación de la ciudad. Es muy importante en la historia de Bogotá y del país porque allí se han dado momentos históricos muy grandes como el Bogotazo, la toma del Palacio de Justicia, y es un epicentro en Bogotá. Por ejemplo, las marchas de todo tipo siempre terminan allí, en toda esta parte centro. El día de hoy nos adentramos, como es debido, al tema de todo ese mundo paranormal, ese tema de misterio que envuelve lo que es la Candelaria. Así que buenas noches, mi nombre es Andrés y estoy junto a Mateo. Andrés, qué buena introducción al capítulo del día de hoy. Así es, hoy decidimos centrarnos un poco más en un tema un poco más local y hablamos de estas cosas paranormales, quizá mitos o leyendas urbanas que abarcan la Candelaria. Bienvenidos mis enigmáticos oyentes. Esto es Enigmas Soterrados. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bueno, para empezar este capítulo, quiero mencionarles que yo estudié varios años en la Candelaria. Efectivamente es un lugar con una arquitectura muy antigua y pues también es muy hermosa en algunas partes. O sea, tiene una bella expresión de lo que se puede definir como arte en cuanto a las estructuras y muy antigua. Existen varias leyendas sobre fantasmas en esta localidad. Y bueno, yo tengo una historia personal que me pasó en la universidad y qué bueno que pues hoy el capítulo es de la Candelaria. Mi universidad tiene varios edificios en toda la zona de la Candelaria. Sí, y hay uno muy antiguo, es como creo que era el más antiguo. O sea, es de esos edificios, de esas casas que tú ves que se ven muy antiguas, que las escaleras son de madera, que sí, es antiguo. Sí. Pues yo estudiaba de noche. Claramente, un día de estos que tenía clase en la noche, en esta sede que les estoy mencionando, yo estaba en un salón del primer piso y el baño quedaba en el segundo piso. En este segundo piso también habían aulas, pero coincidencialmente, a la hora a la que yo tenía clase, nunca había clase en el segundo piso, pero el baño estaba en el segundo piso. Me dio por salir de clase para ir al baño. Sinceramente no tenía como esa sugestión de que pues era un lugar antiguo, que bueno, eso que se pueden imaginar. El baño quedaba al final del pasillo. Me acuerdo tanto que uno subía las escaleras, mano izquierda, final del pasillo. O sea, sí. Y no llegaba al final del pasillo y así, y casi todo estaba oscuro. Entonces llegaba uno, entraba al baño, entré al baño y salí del baño. No me demoré más de 3 minutos. Entré y salí. Lo curioso es que cuando uno pisaba, se escuchaba así que el piso de madera, eso que uno a veces ve en las películas, uno escucha, así era. Llegué al final del pasillo ya para yo pues bajar las escaleras. Y ahí justo donde estaba el baño, yo escuché algo, o sea, escuché como si pisara a alguien,
y hubiese entrado, no sé si al baño o a un salón. Mi primera impresión fue como voltear a ver si, pues, qué era lo que pasaba. Efectivamente, pues no vi nada. Yo tampoco me quise sugestionar y yo como que dije, yo es como tarde a clase y ya, y me bajé. Pero siempre quedé con esa pequeña duda de qué pudo ser, porque pues la Candelaria alberga muchas historias. No sé qué piensas de esta pequeña historia personal. No sé, muchas veces como que si nos enfrentamos a lugares que de por sí dan algún misterio, y creo que en algún momento todos hemos estado en esa posición de sentir de pronto o escuchar algo raro, y creo que el primer paso siempre es buscarle lo lógico, ¿no? Como que ya sea por el hecho de no querer asustarnos o simplemente por querer salir del paso, lo más sano de alguna manera es buscar lo lógico o no prestar mucha atención y seguir adelante. Entonces, si en algún momento a mí me ha llegado a pasar algo así raro, eso es lo que yo primero hago, porque sé que no sería nada sano ponerme a sugestionarme más y más, porque ya sabemos cómo es la mente, ¿no? Entonces, creo que habiendo estado en tu posición hubiera hecho lo mismo, seguir adelante y de pronto no darle mucha importancia. Bueno, sí, creo que pues hice lo mismo, no le presté mucha atención, pero sí lo quería mencionar. Adicional, también una vez visité un museo, una galería, una exposición que había sobre la misma época. Eso fue en el 2017, en una casa muy, muy antigua. La verdad, pues no, ahí sí no escuché nada, pero sí tú entrabas a esa casa y sentías como una energía diferente. No puedo decir que era algo malo, porque no se sentía algo como así, pero sí se sentía muy diferente estar en esa casa. Y pues por eso creo que la Candelaria es muy emblemática, por el tema de sus fantasmas, de su historia y de su cultura. Seguramente albergan miles de historias en casi todas sus casas. Incluso hasta en sus callejones. No, no es solo en los interiores de los lugares, sino las calles empedradas dan mucho para este juego del misterio. Entonces sí, de hecho muchas de las historias que allí se cuentan ocurren afuera, en las calles. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Como lo dijimos, hoy la idea es indagar un poco sobre estas historias de tema sobrenatural que ocurren en la Candelaria. Quisiera empezar con una de estas, tal vez una de las más populares, se le conoce como la Sombrerona. Y esta es la historia de una mujer muy bonita del siglo XIX que habitaba la zona con su esposo. Resulta que a su esposo le gustaba mucho la bebida. Se emborrachaba constantemente con chicha y en algún punto este hombre mata a su esposa. Desde esa época se dice que esta mujer deambula por las calles de la Candelaria asustando a hombres. Primero los seduce y posteriormente les hace su respectivo susto para atacarlos, ya que quedó con ese resentimiento hacia los hombres bebedores. ¿Has escuchado esa historia o tienes alguna historia así conocida en este lugar? Andrés, no, esta no la había escuchado. He escuchado similares con el tema de que tienen que ver con el alcohol y pues sí, digamos que una pareja. Pero esta en particular no la había escuchado. Sí tengo una, pues en la Candelaria hay una catedral muy bonita, por cierto. Y hay una leyenda urbana que se llama la leyenda de la monja de la catedral. Ok, ¿esa qué trata? Creo que la he escuchado, pero no estoy seguro. Bueno, les voy a leer pues la historia. Y dice así: la Catedral Primada de Colombia es una de las iglesias más importantes de Bogotá. La leyenda cuenta que está embrujada por el fantasma de la monja que fue asesinada en el siglo XIX. La historia cuenta que la monja era una joven novicia que estaba enamorada de un joven de la ciudad. El padre de la joven no aprobaba esta relación, por lo que la obligó a dejar el convento. La monja, desesperada, se suicidó en la catedral. Desde entonces se dice que su fantasma aparece en la catedral
Los visitantes han reportado haber visto una figura de una mujer vestida de monja caminando por los pasillos de la catedral. Algunos dicen que han escuchado sus lamentos o sus oraciones. Y aquí hay como una historia que contó un hombre que tiene que ver con esta que dice: una noche estaba caminando por la Catedral Primada de Colombia cuando vi una figura de una mujer vestida de monja caminando por el pasillo. El hombre se detuvo para mirarla, pero la figura desapareció. El hombre quedó muy asustado y no volvió a la catedral. Sin embargo, siguió pensando en la mujer que había visto. ¿Era real o era solo una ilusión? Algunos años después, este hombre estaba leyendo un libro sobre la historia de la catedral, cuando encontró la historia de la monja asesinada. El hombre se dio cuenta que la figura que había visto era probablemente el fantasma de la monja. Pero bueno, la monja no fue asesinada, se suicidó. Hago la aclaración. Y esta es solo una de las muchas historias que se ocultan en la Candelaria. Yo hace poco estuve en la catedral, no conocía la historia. La historia la investigué hace poco. Sí, la catedral es muy bonita, creo que vale la pena ir. Yo pues he conocido bastantes iglesias y me parece que tiene una arquitectura bien bonita. Entonces les aconsejo que vayan. Me llama la atención de esta historia que siempre existen como determinadas figuras de seres que siempre nos llevan como a ese tema o a ese tipo de historias de miedo. Y la monja creo que siempre es infaltable. Ya sea que hablemos de justamente de la Candelaria o un lugar en otra parte del mundo, como que es muy sencillo encontrar este tipo de historias que ocurren en la cual es precisamente una monja quien asusta de alguna u otra manera. Continuando con esta catedral, también hay otra historia que tiene que ver con un cura que fue asesinado en el siglo XVIII. También se cuenta que el fantasma de este cura suele caminar por los pasillos de esta catedral. Entonces ya tenemos dos fantasmas en esta catedral. Ok. Mientras contabas la historia, recordé otra que, si bien no ocurre en la iglesia y tampoco es protagonizada por una monja, de alguna manera me recordó a esa historia. Esto se desarrolla en un restaurante muy conocido del sector llamado La Bruja. Esa historia nos cuenta que en el lugar donde hoy en día existe la Bruja, el restaurante, en ese momento existían unas celdas. La historia cuenta que había un hombre que estaba encerrado en una de estas celdas y su madre siempre iba a visitarlo todos los días. Esta mujer le pedía a los guardias que lo dejaran libre, pero evidentemente esta petición nunca tuvo el final que la mujer esperaba, por lo que la mujer juró vengarse de todos los hombres que trabajaban en el lugar. Hoy en día se dice que se siente la presencia de la mujer todavía. Dicen que molesta a los comensales del restaurante, por ejemplo, susurrándoles al oído, y que a veces le hace visible. Es otra historia precisamente donde la protagonista resulta siendo una mujer que está encerrada en un lugar muy concurrido. Qué buena historia, Andrés. La verdad, pues no la había escuchado tampoco. Muy interesante y creo que si hacemos una investigación, es más, yo le propongo a todos los que nos escuchen que cuando vayan al centro pregunten en algunos locales sobre historias de fantasmas. Quizá los lugareños, incluso los dueños, les puedan contar algunas historias o los puedan guiar en dónde podrán encontrar las mejores historias. Sí, totalmente válido, porque creo que es interesante por el ejercicio de aprender un poco de la historia. No solo de lo paranormal, sino también aprender de los lugares. Entonces es una recomendación completamente válida. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos compartan, nos comenten y que visiten nuestro sitio web. En este pueden encontrar historias o profundizar sobre los temas que hablamos. Hacemos énfasis completamente en una sección que tenemos que se llama La Enigmateca, donde pueden precisamente hacer esta investigación o ampliar los temas de los que hablamos constantemente acá en nuestro programa.
Y a todos los que siguen conectados hasta este momento, muchísimas gracias. Quiero ahora hablar de o contar otra historia que, al igual que la primera historia que conté de la sombrerona, esta es otra de las más conocidas en la Candelaria, y es la historia de Trinidad Forero. Esta es la historia de una mujer adinerada quien tenía una sirvienta muy hermosa. En una oportunidad, Trinidad se enamora de un hombre, pero éste se fija de la sirvienta por su bello aspecto. La mujer enojada, es decir, Trinidad, encierra a la joven en un cuarto pequeño, sin comida, sin agua, y se dice que la insultaba día y noche. Los vecinos llaman a la policía porque los ruidos o los gritos de la sirvienta eran muy evidentes. La policía llega y encarcela a Trinidad. La sirvienta evidentemente queda libre, pero con traumas. Por este motivo termina pidiendo limosna en las calles de Bogotá. Con el tiempo, Trinidad también es liberada de la cárcel. Se dice que aún se escuchan los gritos, por un lado, de Trinidad insultando a la sirvienta y de la sirvienta quien se queja por los insultos y los golpes que recibía de la mujer adinerada. Qué buena historia, Andrés. Y para terminar voy a contar una pequeña historia de un lugar muy famoso en la Candelaria. ¿Cuál sería? La Casa del Florero, que es muy conocida, Sí. pues por nuestra independencia. Claro, temas históricos. No vamos a entrar en detalles, pero aquí también hay una historia muy conocida. Dicen que se aparece una niña que desapareció en la casa en el siglo XIX y muchas de las personas que pues suelen cuidar, vigilar la casa o simplemente han estado de visita han visto pues una niña. Entonces también puede ser una tarea para los oyentes que vayan y visiten la Casa del Florero y quizá se lleven de pronto un buen recuerdo. Ahí volvemos al tema de donde la protagonista espectral resulta ser una mujer. Primero era la monja en la catedral, luego la mujer en el restaurante y ahora una niña en la casa de Florero. Todas con probablemente no la mejor apariencia, pero que siguen encerradas en un lugar determinado y de alguna manera u otra asustan a la gente que visita este lugar. Ahora, para cerrar, llega el momento de la infaltable recomendación: asistir al Tour de los Fantasmas de la Candelaria, precisamente. Este tour cuesta 45,000 pesos, incluye un recorrido guiado hecho por un guía profesional. Se lleva a cabo los sábados de 6 a 9 p.m. Es un recorrido por sitios históricos con mitos y leyendas para familias y grupos de amigos. Para concluir, quisiera decir que la Candelaria en Bogotá es mucho más que un barrio histórico. Es un lugar donde los mitos y las leyendas paranormales se entrelazan con la historia. Al visitar este lugar tendrás la oportunidad de explorar el pasado, sentir la emoción de lo desconocido y experimentar la riqueza de la cultura colombiana en su forma más misteriosa. Nosotros somos Enigmas Soterrados, les damos las gracias por habernos acompañado nuevamente hasta este punto. Mi nombre es Andrés y a todos muchísimas gracias. Mi nombre es Mateo, mis enigmáticos oyentes. Gracias por escucharnos una vez más. Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira. Simplemente saca tus conclusiones y haz parte de Enigmas Soterrados. Y no olviden visitar la Candelaria, quizás se conviertan en el próximo espectro.